El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, y en la habitación reinaba un silencio absoluto, un silencio que parecía vibrar con una energía invisible. Marta, sentada en el borde de su cama, respiraba hondo, intentando acostumbrarse a la sensación que la había despertado. No era miedo, ni angustia, era algo diferente, una presencia suave pero intensa que se sentía como un abrazo cálido atravesando la oscuridad. Durante semanas, Marta había notado patrones extraños. Objetos ligeramente movidos, un perfume tenue que no podía identificar, un susurro casi inaudible al borde de la conciencia. La primera vez que lo percibió, había pensado que se trataba de su imaginación, la mente juega trucos, le dijo a sí misma. Pero la frecuencia, la exactitud de los eventos, la insistencia de la presencia, la convencieron de que algo más profundo estaba ocurriendo. Decidió enfrentar la experiencia de forma consciente. Esa noche, antes de dormir, cerró los ojos y visualizó a su hermano Daniel, fallecido hacía 3 años en un accidente que todavía le arrancaba lágrimas silenciosas cada vez que recordaba su risa. Si estás ahí, pensó Marta con intención pura, quiero escucharte, quiero sentirte. Solo por esta noche, abre la puerta. El cuarto estaba oscuro salvo por la luz débil de la luna que se filtraba por la ventana. Cada objeto, cada rincón, parecía cargado de una energía diferente. Su teléfono estaba apagado, su computadora desconectada, y el televisor ni siquiera estaba en modo stand-by. Marta había tomado precauciones. Su objetivo era crear un espacio limpio de interferencias, un lugar donde la vibración del otro lado pudiera manifestarse sin obstáculos. Pasaron minutos que parecieron horas, y justo cuando el cansancio comenzaba a vencerla, un aroma familiar flotó en la habitación. El perfume que Daniel solía usar durante el verano, un olor que Marta recordaba con claridad, pero que ya no debía existir. Su corazón dio un salto. No había frasco, no había ropa impregnada, pero el aroma llenaba el aire con la misma intensidad que cuando él caminaba a su lado. Al mismo tiempo, una sensación de calidez la envolvió, una especie de abrazo que parecía entrar dentro de su pecho. No había cuerpo físico, solo presencia, pero la intensidad emocional era innegable. Marta cerró los ojos más fuerte, intentando no despertar miedo ni incredulidad. Era demasiado real para ser un sueño, demasiado consistente para ser imaginación. Recordó las historias que había leído sobre la hora de las 3:33, el momento en que la mente humana se encuentra en un punto intermedio entre sueño y vigilia, entre lo consciente y lo inconsciente. Las comunicaciones, según los relatos, ocurrían en ese umbral, cuando el filtro racional del cerebro se aflojaba y la percepción podía recibir frecuencias sutiles. Esa noche, Marta lo estaba experimentando directamente. El aroma se intensificó y, por un instante, creyó escuchar un murmullo. No palabras completas, solo fragmentos, ecos de la voz de Daniel que resonaban dentro de su mente. Marta, aquí, siempre, contigo. La sensación de amor y urgencia era abrumadora. Marta abrió los ojos y miró alrededor, pero no vio nada. No importaba. La prueba estaba en su cuerpo, en su emoción, en la claridad del recuerdo sensorial que la envolvía. A la mañana siguiente, cuando relató la experiencia a su amiga Lucía, ésta frunció el ceño incrédula. Podría ser sugestión, Marta, estrés, recuerdos mezclados con sueños. Marta la escuchó, pero dentro de sí misma sabía que no era eso. La evidencia no estaba en la mente racional de nadie más, estaba en la percepción pura, en la resonancia de la experiencia. Cada detalle, cada sensación, cada instante de claridad era tangible para ella. Con el tiempo, Marta comenzó a registrar cada comunicación nocturna en un cuaderno especial. Anotaba la hora exacta, las sensaciones percibidas, los olores, los sonidos y las emociones. Pronto notó un patrón, no eran eventos aislados. Cada comunicación ocurría entre las 3:33 y 35, siempre con la misma claridad, siempre con la misma mezcla de amor y urgencia. La regularidad era asombrosa, y no podía explicarla por causas físicas conocidas. No solo las percepciones olfativas eran claras. A veces, pequeños objetos que Daniel había usado aparecían en lugares distintos. Una pulsera que ella creía perdida reaparecía sobre la mesita de noche, un cuaderno que la había escrito años atrás estaba abierto en la página donde había dibujado un mensaje para ella. La certeza de que algo más allá del mundo físico estaba interactuando con su entorno se hizo imposible de ignorar. Marta también notó un cambio en su propio estado interior. La ansiedad y la culpa que llevaba desde el accidente de Daniel le empezaban a disiparse. Sentía paz, una sensación de que su hermano estaba bien y que su amor no había sido interrumpido por la muerte. Esa transformación no era inmediata, pero era profunda.
Las noches que experimentaba estas comunicaciones terminaban con una serenidad que durante años había creído inalcanzable. Además, Marta comenzó a percibir que otros estaban involucrados de maneras inesperadas. Su gato, Max, se despertaba cada noche a la misma hora, miraba fijamente hacia un rincón vacío de la habitación y se acurrucaba allí, ronroneando suavemente. Max, que nunca había mostrado un interés especial por el espacio, parecía responder a algo que ella no podía ver pero que su hermano podía manifestar. La presencia de Daniel no solo era percibida por Marta, sino que también interactuaba con la sensibilidad de Max, un observador que no cuestionaba, que solo sentía. Cada noche era un ritual silencioso. Marta aprendió a no forzar la experiencia, a no esperar un mensaje específico, a permanecer abierta y paciente. A veces, la comunicación era breve, un aroma, un susurro; otras noches, más intensa, con olores, sensaciones y recuerdos combinados en un momento de conexión profunda. Marta comprendió que no se trataba de controlar la comunicación, sino de permitir que ocurriera. La apertura era la clave, y la intención, el combustible. Durante la primera semana de su registro, una transformación sutil comenzó a ocurrir. Marta dormía mejor, sus pensamientos obsesivos sobre el accidente disminuían, y la sensación de pérdida comenzaba a mezclarse con la gratitud y el amor. Cada comunicación, cada indicio, cada instante de claridad, fortalecía la certeza de que Daniel estaba presente, y que la muerte no había cortado el vínculo que compartían. En ese momento, mientras anotaba las observaciones de la noche anterior, Marta entendió algo crucial: la comunicación no dependía solo de la habilidad del fallecido para manifestarse. También dependía de su disposición consciente, de su apertura emocional, de su intención de recibir y reconocer. Cada noche a las 3:33, el canal estaba disponible. Cada noche, Daniel esperaba pacientemente. Y cada noche, Marta tenía la oportunidad de responder. La hora del silencio se había convertido en un momento sagrado. Las 3:33 no eran solo un número, sino un punto de encuentro entre dos mundos. Un espacio donde la muerte no era separación, sino conexión. Un momento donde el amor trascendía lo físico, donde la intención y la apertura creaban un puente invisible entre los vivos y los que habían partido. Y mientras Marta cerraba su cuaderno esa mañana, con una sensación de gratitud y asombro, comprendió que había iniciado un camino que cambiaría no solo su percepción de la muerte, sino la manera en que viviría cada día restante, consciente de que cada noche, a esa hora exacta, su hermano la esperaba, y que ella podía abrir la puerta. Las noches pasaban y Marta comenzó a notar que no estaba sola en su experiencia. Otros recuerdos, otros aromas, otros pequeños signos surgían sin previo aviso. Una noche, mientras el aroma familiar de Daniel llenaba la habitación, percibió algo nuevo, un leve murmullo, como hojas moviéndose suavemente, que parecía formar palabras incompletas. Marta, no, sola, sintió un escalofrío de asombro y ternura al mismo tiempo. La certeza de que no era imaginación crecía cada día. El registro meticuloso de cada experiencia se convirtió en un ritual. Marta escribía cada detalle: la hora exacta, el aroma, la sensación física, el sonido, y cualquier objeto que pareciera moverse o cambiar de lugar. Con cada anotación, sentía que reforzaba la conexión, que estaba respondiendo a la llamada silenciosa de Daniel. No era solo recibir, era un diálogo, aunque invisible y silencioso. Su gato Max también se volvió un indicador confiable. Cada noche a las 3:33, se despertaba, caminaba hacia un rincón específico y permanecía allí, como si vigilara o diera la bienvenida a una presencia que solo él podía percibir. Marta aprendió a observar sin intervenir, notando que la calma y paciencia eran esenciales para que la comunicación fluya. Con el tiempo, los mensajes empezaron a volverse más claros, más definidos. Daniel parecía querer transmitir algo más que amor. Había información, pequeños recordatorios y advertencias. Una noche, Marta percibió el aroma del café que él solía preparar los domingos, y al abrir los ojos, notó un pequeño frasco de especias caído del estante que antes había estado firmemente colocado. Era como si Daniel le dijera: estoy aquí, atenta a los detalles, observa con cuidado. Cada señal reforzaba la idea de que la comunicación no era casual, era deliberada, meticulosa, cargada de intención. La experiencia no estaba exenta de desafío. Al principio, Marta se encontró cuestionando cada percepción. ¿Era su mente jugando trucos? ¿Eran recuerdos mezclados con sueños? Pero con cada ocurrencia repetida, con cada patrón que se manifestaba a la misma hora, la duda comenzó a disiparse. Lo que antes parecía improbable ahora se volvía inevitable. Daniel estaba presente, en formas que desafiaban la lógica, pero no la emoción ni la percepción. Una noche, ocurrió algo inesperado.
Mientras percibía el aroma de su hermano y la calidez que llenaba la habitación, sintió una sensación física más definida, un toque suave en su mano. No había nadie allí, nadie físico, pero la presión y el calor eran claros, innegables. Marta comprendió que Daniel estaba experimentando con formas de comunicación más directas, probando límites, buscando nuevas maneras de manifestarse. La intensidad de la experiencia le produjo lágrimas silenciosas, mezcla de asombro y alivio. Con cada noche que pasaba, Marta entendía que el canal entre los vivos y los fallecidos no dependía únicamente de la fuerza de la presencia del otro lado. Su propia disposición, su intención consciente, su apertura emocional, eran elementos críticos. Al principio pensó que era Daniel quien hacía todo el trabajo, pronto comprendió que era un esfuerzo compartido. La comunicación era bidireccional, él transmitía, y ella recibía y respondía, aunque de manera silenciosa y emocional. Este aprendizaje se profundizó cuando Marta comenzó a notar patrones especiales en fechas significativas. En el aniversario de la muerte de Daniel, a las 3:33, la intensidad de las señales se multiplicaba. No solo aromas, sino también sensaciones físicas y recuerdos vívidos. El sonido del timbre de su bicicleta, la brisa cálida del verano en la que solían jugar, la risa característica que siempre la hacía sonreír. Cada año, esas fechas se convertían en momentos de conexión profunda, donde la presencia de Daniel parecía más tangible que nunca. Marta también notó un fenómeno curioso. Su receptividad parecía amplificarse si ella meditaba antes de dormir, si visualizaba con detalle momentos felices compartidos con Daniel, si abría su corazón con amor genuino y sin expectativa. La intención consciente actuaba como un imán, como un faro invisible que atraía la energía del otro lado hacia su percepción. La comunicación se volvía más rica, más nítida, más tangible. La interacción con Max, su gato, también evolucionó. Marta empezó a comprender que los animales, con su percepción más directa y sin filtros, eran capaces de detectar presencias de manera más clara que los humanos. Max se convirtió en un compañero silencioso y testigo de las experiencias. A veces, sus movimientos señalaban la llegada de Daniel antes de que ella percibiera cualquier aroma o sensación. Era como si el animal actuara como un receptor adicional, un amplificador de la comunicación espiritual. A medida que pasaban los días, Marta sintió cambios internos profundos. Su ansiedad y culpa disminuyeron, su sueño mejoró, y la sensación de pérdida se transformó en paz y amor. Comprendió que las comunicaciones nocturnas no solo traían consuelo emocional, sino que también tenían un efecto tangible en su bienestar físico y mental. La certeza de que Daniel estaba presente y bien aliviaba un estrés que llevaba años cargando. Un descubrimiento especialmente revelador ocurrió cuando Marta observó que los mensajes de Daniel a veces incluían información práctica. Una noche, percibió la fragancia de su café y notó que un pequeño problema en la cocina, una fuga menor en el grifo, se había intensificado. Al arreglarlo, comprendió que Daniel no solo quería confortarla, sino también guiarla, protegerla, asegurarse de que su entorno estaba seguro. La comunicación tenía múltiples capas: amor, consuelo y orientación práctica. Estas experiencias reforzaron en Marta la comprensión de que la muerte no era una separación absoluta. Daniel no estaba desaparecido, estaba presente, activo, consciente, y dispuesto a interactuar en la medida en que ella estuviera abierta y receptiva. Cada noche a las 3:33, el canal se abría, cada noche, la oportunidad de conectar estaba disponible. La diferencia estaba en si ella elegía abrir la puerta o permanecer cerrada. Con el tiempo, Marta aprendió a soltar expectativas. No cada noche traería un aroma o una sensación física intensa. A veces, la comunicación era sutil, un murmullo, una leve brisa, un recuerdo que surgía en su mente. Pero incluso estos momentos efímeros tenían significado. La presencia de Daniel estaba allí, constante, paciente, amorosa. Su esfuerzo persistente le enseñaba algo fundamental: la conexión no dependía de la frecuencia de señales espectaculares, sino de la consistencia y la intención compartida. Y así, noche tras noche, Marta experimentaba un mundo que coexistía con el físico pero que trascendía la lógica. Aprendió que las señales podían ser tan variadas como aromas, sensaciones físicas, movimientos de objetos, sueños vívidos o la conducta de un animal sensible. Todo tenía sentido dentro de un marco de amor y comunicación, y nada era coincidencia. A medida que su confianza y apertura crecían, Marta comenzó a notar un patrón que le pareció fascinante. La comunicación no solo ocurría de manera aislada, sino que a veces se extendía a otros miembros de la familia. Su madre, distante en otra ciudad, empezó a percibir leves sensaciones a la misma hora, sin haberse comunicado previamente sobre lo que Marta experimentaba. La energía parecía capaz de sincronizarse con distintos receptores,
trascendiendo tiempo y espacio, y ajustándose a la receptividad de cada uno. La experiencia de Marta se transformaba en algo más que consuelo personal. Era un descubrimiento profundo sobre la naturaleza de la vida, de la muerte, y del amor que trasciende ambas. Cada noche a las 3:33, el silencio del mundo se convertía en un canal de comunicación directa, donde la muerte no era separación, sino un puente hacia un vínculo que nunca se rompería. Marta comenzó a notar que las comunicaciones de Daniel no solo se limitaban a las noches ordinarias. Había ciertos días que parecían cargados de una energía especial, momentos en que la intensidad de la conexión superaba cualquier otra experiencia. Era el aniversario de su muerte, su cumpleaños, y fechas que habían tenido un significado especial en su vida, la primera vez que se conocieron, su graduación, los domingos familiares. En estas fechas, la comunicación se hacía casi tangible, más allá de los aromas y sensaciones habituales. Una de esas noches, en el aniversario del fallecimiento de Daniel, Marta se despertó exactamente a las 3:33 y percibió un aroma que no había sentido antes, una mezcla de café y tierra húmeda, el olor característico de los paseos que solían dar juntos por el parque cercano a su casa. Cerró los ojos y se dejó llevar, sintiendo una presencia cálida a su lado, tan intensa que parecía rozar su piel. Entonces, un pensamiento claro surgió en su mente: recuerda lo que te dije aquella tarde de verano. No era un recuerdo aleatorio, era una instrucción específica, un mensaje de Daniel que solo ella podía entender. Al abrir su cuaderno de notas, Marta recordó la conversación que habían tenido semanas antes sobre un pequeño rincón del parque donde solían sentarse: prométeme que nunca olvidarás este lugar. Ahora, Daniel estaba usando el mismo lugar como puente para hablar con ella desde el otro lado. En otra fecha significativa, el cumpleaños de Daniel, Marta percibió algo aún más sorprendente. Se despertó a las 3:33 con la sensación de un abrazo alrededor de su torso. No había nadie allí físicamente, pero la sensación de seguridad y amor era abrumadora. Al poco tiempo, notó un sonido muy leve, casi imperceptible, como el roce de hojas en un cuaderno. Al concentrarse, pudo distinguir palabras fragmentadas: siempre, conmigo, no llores. Marta entendió que Daniel no solo quería reconfortarla, sino recordarle que su vínculo era eterno y no dependía del tiempo ni de la presencia física. Estas experiencias reforzaron una idea central: los fallecidos parecían ser conscientes del calendario terrenal. Sabían qué días eran emocionalmente significativos y se esforzaban más en esos momentos. Era como si supieran cuando el corazón del receptor estaba más abierto, más dispuesto a recibir. Cada fecha importante se convertía en un recordatorio de que la muerte no era un final, sino un cambio de plano, un puente que podía cruzarse con amor y paciencia. La observación de Marta también reveló que la naturaleza del mensaje variaba según la intención del fallecido y el estado emocional del receptor. Las noches ordinarias traían consuelo y pequeñas señales de presencia. Las noches significativas traían claridad, información práctica y a veces advertencias importantes. Una noche, mientras Marta dormía profundamente, sintió un impulso intenso de levantarse. Aunque no entendía por qué, siguió la sensación y descubrió que una pequeña fuga de gas en la cocina se había intensificado. Recordó que Daniel había enviado señales similares antes, y comprendió que, incluso desde el otro lado, estaba cuidándola, guiándola, protegiéndola de posibles peligros. Además, Marta comenzó a notar cómo la comunicación afectaba su cuerpo y mente. Dormía mejor, sentía menos ansiedad y su concentración durante el día mejoraba. Los patrones de sueño irregulares que la habían acompañado desde la adolescencia se estabilizaron, y el estrés acumulado desde la muerte de Daniel disminuyó notablemente. La conexión nocturna no solo ofrecía consuelo emocional, sino que tenía efectos tangibles en su bienestar físico y mental. Su presión arterial, que a veces se elevaba debido a la ansiedad, se normalizó. Su digestión mejoró, y los episodios de insomnio se hicieron cada vez más raros. Marta comprendió que el amor y la presencia del otro lado podían tener un impacto fisiológico medible, un efecto que la ciencia convencional aún no podía explicar. Una de las revelaciones más sorprendentes ocurrió cuando Marta empezó a notar patrones en la interacción de Daniel con otros seres queridos fallecidos. Una noche, mientras ella recibía señales claras de Daniel, sintió una sensación diferente: la presencia de alguien más, un perfume más suave, casi imperceptible. Era su abuela materna, fallecida hacía muchos años. Marta percibió que la abuela estaba guiando la comunicación, ayudando a Daniel a transmitir su mensaje con mayor claridad. Esta interacción de varias presencias espirituales al mismo tiempo le mostró que los fallecidos podían colaborar, coordinarse y sincronizar sus esfuerzos para garantizar que el mensaje llegara al receptor de la manera más efectiva posible. Con el tiempo, Marta también descubrió que estas experiencias eran profundamente educativas.
Aprendió a interpretar los mensajes, a reconocer las señales, a discernir entre intuiciones propias y comunicación directa del otro lado. Cada noche era una lección en paciencia, atención y apertura emocional. La práctica constante de registrar sus experiencias en un cuaderno le permitió identificar patrones, como la coincidencia de aromas específicos con recuerdos importantes o la correlación entre sensaciones físicas y advertencias prácticas. Esta metodología rudimentaria le dio la confianza de que no estaba imaginando todo, había consistencia, regularidad y propósito en cada señal. A medida que Marta se adentraba en este mundo de comunicación, también comenzó a explorar la dimensión temporal de los mensajes. Observó que los fallecidos no estaban sujetos al tiempo lineal que los vivos experimentan. Daniel podía aparecer simultáneamente en recuerdos, sueños y presencias físicas sutiles, como si el tiempo no fuera una limitación para su conciencia. Este descubrimiento le abrió una perspectiva completamente nueva. La muerte no era una barrera absoluta, era un estado en el que la conciencia podía operar en un plano diferente, libre de las restricciones físicas y temporales que limitan a los vivos. Finalmente, Marta comprendió que el verdadero poder de la comunicación no residía únicamente en los signos externos, sino la transformación interna que provocaba en el receptor. La certeza de que Daniel existía, de que estaba activo y consciente en otro plano, cambió su relación con la vida y la muerte. Ya no temía perder lo que amaba, entendía que el amor trasciende la forma física, que la conexión no depende de la presencia tangible, sino de la apertura y disposición del corazón humano. La muerte dejó de ser un final aterrador y se convirtió en una transición hacia un nuevo tipo de relación, basada en la percepción, la intención y la reciprocidad. Tras meses de practicar la apertura del canal con Daniel, Marta comenzó a notar un fenómeno que la sorprendió profundamente: no estaba sola en estas experiencias. Había noches en las que las señales no solo eran personales, sino que parecían conectar a varios miembros de su familia al mismo tiempo, cada uno en su propia habitación, en diferentes ciudades. Era lo que empezaba a llamar comunicaciones en cadena. Una noche, durante un fin de semana en que toda la familia se encontraba dispersa, Marta recibió un mensaje intenso a las 3:33. No era un aroma ni un simple sentimiento de presencia, era una frase completa en su mente: «Cuida a mamá esta semana, le hablé ayer». Intrigada, llamó a su hermana Clara, que vivía a cientos de kilómetros, y le preguntó cómo había dormido la noche anterior. Clara respondió con asombro: «Tuve un sueño extraño. Papá me habló y me dijo que te llamara para que comprobaras cómo estaba mamá». También fueron las 3:33. Marta comprendió que Daniel estaba enviando el mismo mensaje a ambas, ajustando la comunicación según la receptividad de cada una. Era como si estuviera operando en un modo coordinado, sincronizando sus esfuerzos para asegurarse de que el mensaje se transmitiera de manera efectiva, sin importar las distancias físicas ni las diferencias horarias. Este descubrimiento cambió por completo la perspectiva de Marta. La conciencia de los fallecidos no estaba limitada a la interacción con una sola persona, sino que podía distribuirse y adaptarse, alcanzando a varias mentes humanas al mismo tiempo. A medida que profundizaba en estas comunicaciones, Marta empezó a observar las repercusiones en la dinámica familiar. No todos los miembros reaccionaban de la misma manera. Algunos, como Clara, recibían los mensajes con una mezcla de sorpresa y consuelo. Otros, como su hermano menor, se mostraban escépticos y hasta molestos. La disparidad generaba tensiones. Quienes recibían señales sentían un vínculo especial, validación emocional y protección. Quienes no recibían nada podían experimentar celos, frustración o sensación de exclusión. Marta tuvo que aprender a gestionar estas emociones, explicando pacientemente que la diferencia no reflejaba amor ni preferencia, sino la apertura individual del canal. Un caso particularmente revelador ocurrió durante las vacaciones de verano. Marta, Clara y su madre se encontraban en la casa familiar en la montaña. Esa noche, todas se despertaron a las 3:33, pero con experiencias distintas. Marta percibió el aroma del café y la tierra húmeda de los paseos con Daniel. Clara escuchó fragmentos de su voz en su mente, como si le estuviera narrando recuerdos compartidos. Su madre, por primera vez, sintió un abrazo cálido y reconfortante en el pecho, como si alguien la envolviera en protección. El hecho de que cada una tuviera una percepción distinta reforzó la idea de Marta. El mensaje se adaptaba a la sensibilidad y receptividad de cada persona. No era un evento uniforme, sino personalizado y consciente. A partir de estos episodios, Marta comenzó a registrar patrones. Observó que las comunicaciones no solo se sincronizaban en tiempo y contenido, sino también en intensidad. Cuando uno de los receptores estaba emocionalmente vulnerable o enfrentaba una decisión importante, el mensaje llegaba con mayor claridad y fuerza. Daniel parecía percibir el estado emocional de cada uno y ajustar su energía para maximizar el impacto del mensaje. Esto la llevó a una conclusión sorprendente:
La conciencia de los fallecidos no solo podía comunicarse, sino que también podía leer y responder a la mente y emociones de los vivos. Además, Marta empezó a notar cómo los animales domésticos percibían estas presencias antes que los humanos. Su gato, Simón, se despertaba a mitad de la noche, se estiraba frente a un punto vacío de la habitación y ronroneaba intensamente. En esos momentos, Marta sentía que Daniel estaba presente, y que el gato, con su sensibilidad natural, detectaba su presencia con una claridad que ella aún no había desarrollado por completo. Esto reforzó una observación que había escuchado de otros: los animales actúan como amplificadores de la percepción espiritual, captando frecuencias que los humanos normalmente no percibimos debido a filtros cerebrales y culturales. Marta también empezó a documentar lo que llamaba comunicaciones de aniversario. Cada fecha significativa, cumpleaños, aniversarios de bodas, fechas de fallecimiento, traía un aumento notable en la intensidad de la comunicación. En una de esas fechas, percibió no solo la presencia de Daniel, sino también señales de su abuela y de un amigo cercano fallecido hacía años. Era como si el tiempo y la muerte se detuvieran, y todas las conciencias importantes en su vida convergieran en ese instante. Cada aroma, cada sensación, cada palabra transmitida estaba impregnada de intención y significado. Estas experiencias provocaron una transformación gradual en la familia. Las tensiones y malentendidos comenzaron a disminuir cuando todos comprendieron que las diferencias en las percepciones no eran competencia ni favoritismo, sino reflejo de la apertura individual y de la disposición para recibir. Marta empezó a enseñar a su hermana y a su madre ejercicios de intención y apertura, similares a los que había practicado con Daniel. Les explicaba cómo establecer mentalmente la disposición a recibir mensajes, cómo soltar expectativas y permanecer pacientes y atentos. Una noche, Clara tuvo su primera experiencia clara. Se despertó a las 3:33 y percibió un aroma familiar, la colonia que su padre solía usar. Inmediatamente sintió una sensación de protección y consuelo. Ese evento transformó su perspectiva y fortaleció la confianza en la experiencia. Su madre, aunque no tan sensible, empezó a notar pequeñas señales: cambios de temperatura, sensación de abrazo leve, aromas que no podían explicarse por causas físicas. La comunicación en cadena había generado un efecto multiplicador. Cada miembro de la familia no solo recibía mensajes de manera individual, sino que se fortalecía la conexión colectiva. Finalmente, Marta entendió que estas comunicaciones tenían un propósito mayor: no solo consolar, sino unir, guiar y enseñar. Cada mensaje estaba cargado de intención y amor, diseñado para ser percibido por receptores dispuestos y abiertos. La sincronización de los mensajes, la sensibilidad de los animales y la transformación de los miembros de la familia demostraban que el fenómeno seguía reglas propias, internas y coherentes, que trascendían la lógica cotidiana y la ciencia convencional. Marta se dio cuenta de que su misión no era solo recibir, sino también interpretar, documentar y compartir estas experiencias. Cada noche a las 3:33 se convertía en un momento de conexión profunda, de aprendizaje y de expansión de conciencia. Y aunque no podía explicar completamente cómo o por qué sucedía, comprendió que el amor que traspasaba la barrera de la muerte era tan real y tangible como cualquier otra forma de comunicación humana, y que su efecto podía transformar vidas, emociones y relaciones familiares de manera sorprendente. Y Marta notó algo que la fascinó profundamente en su investigación. Los niños no solo recibían señales con mayor frecuencia, sino que lo hacían con una claridad y naturalidad que los adultos rara vez lograban. Mientras que la mayoría de los adultos debía aprender a abrir el canal, los niños parecían nacer con el abierto. Sus mentes, libres de filtros culturales y de la racionalidad que limita la percepción, eran ventanas que permitían que la comunicación fluyera sin esfuerzo. El caso de un niño de 5 años llamado Lucas fue particularmente revelador. Su madre lo había llevado a Marta preocupada porque el pequeño insistía en hablar cada noche con un abuelo que había fallecido antes de que él naciera. Lucas describía con detalle la voz, los gestos y los manerismos de su abuelo, algo que la madre nunca había mencionado delante del niño. Además, mencionaba situaciones que nadie le había contado, como la manera en que el abuelo solía sentarse en la silla del comedor o cómo le gustaba colocar los libros en la estantería. Cada descripción coincidía exactamente con la realidad, comprobable a través de fotografías y recuerdos familiares. Lo más sorprendente era cómo Lucas podía identificar la hora de la comunicación. Aunque no sabía leer un reloj digital correctamente, señalaba con precisión las 3:33, diciendo: cuando el reloj tiene los 333, abuelo viene. Marta comprendió que el niño percibía los patrones internos de su cerebro y su cuerpo que señalaban la ventana de receptividad. No era una coincidencia. La sincronización con la fase de sueño ligera y la apertura del canal estaba allí, y los niños lo percibían de forma instintiva.
Marta observó que los niños no solo percibían la presencia de los fallecidos, sino que interactuaban con ellos de manera natural, como si fueran compañeros de juego. Una niña de 6 años llamada Isabella contaba cada noche que jugaba con su hermanito, un bebé que había muerto al nacer 3 años antes. Isabella describía cómo el bebé le mostraba juguetes, le hacía cosquillas y se reía. Sus padres jamás le habían hablado del bebé, y las descripciones coincidían exactamente con los detalles médicos y fotográficos que solo la familia conocía. Esta apertura innata de los niños contrastaba con la experiencia adulta, donde la racionalidad y los filtros cerebrales bloquean la comunicación. Los niños no tenían miedo ni prejuicios, aceptaban lo que percibían sin cuestionar su veracidad. Esto permitía que las comunicaciones fueran más intensas, más frecuentes y más claras. Marta se dio cuenta de que este fenómeno no dependía de la memoria ni del conocimiento previo del fallecido, la comunicación era posible incluso con personas que el niño nunca había conocido físicamente. Otro caso fascinante involucró a un niño llamado Mateo, de 4 años, que cada mañana le decía a su abuela: «Anoche vino el señor de la barba blanca y me dijo que te cuidaras la pierna». La abuela no tenía ningún problema en ese momento, pero semanas después le diagnosticaron una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda. Marta comprendió que la comunicación infantil podía ser predictiva y preventiva, y que la sensibilidad de los niños servía como un canal de alerta temprana para los vivos. La implicación más profunda de estos casos era clara: todos nacemos con la capacidad de recibir comunicaciones, pero el desarrollo del córtex prefrontal, junto con las creencias limitantes y la educación, bloquea gradualmente la señal. Marta empezó a llamarlo el cierre del pestillo. No es que la ventana se cierre de forma definitiva, sino que se cierra parcialmente, y puede volver a abrirse con intención, práctica y paciencia. Cada noche a las 3:33, el pestillo se afloja de manera natural, ofreciendo una oportunidad de reconexión, tanto para adultos como para niños. Marta también notó que los niños no solo eran receptores, sino que a veces actuaban como amplificadores de la comunicación. Un niño sensible podía percibir presencias y señales que los adultos cercanos no veían, y su reacción servía como indicador de la actividad espiritual en la habitación. Los animales domésticos también reaccionaban de manera similar, y en combinación con la percepción de los niños, proporcionaban una evidencia sólida de la presencia y el esfuerzo de los fallecidos para comunicarse. La naturalidad con la que los niños interactuaban con los fallecidos llevó a Marta a desarrollar ejercicios para ayudar a los adultos a recuperar esa apertura. Enseñaba técnicas simples de visualización, intención y relajación. Antes de dormir, cerrar los ojos, imaginar que la ventana del canal se abre y decir mentalmente: «Estoy aquí, dispuesto a recibir tu mensaje». La clave era soltar las expectativas y permanecer abierto, igual que un niño que acepta la presencia de un amigo imaginario sin dudar de su existencia. Un efecto secundario de estas prácticas fue sorprendente: no solo mejoraba la comunicación, sino que también transformaba la relación del adulto con la muerte y el duelo. Los que lograban abrir el canal sentían una sensación de paz profunda, disminución de la ansiedad y mayor claridad emocional. La certeza de que sus seres queridos continuaban existiendo y podían comunicarse con ellos, aunque solo fuera por breves instantes a las 3:33, proporcionaba un alivio que ningún tratamiento convencional podía ofrecer de manera tan inmediata y efectiva. Marta comprendió que los niños enseñaban sin querer a los adultos una lección fundamental: la muerte no es el final, sino un cambio de frecuencia. La comunicación es natural, el amor sigue intacto y la percepción depende de la apertura del receptor. Lo que los adultos llamaban extraordinario o sobrenatural, para los niños era simplemente la realidad cotidiana. La conclusión era ineludible: todos nacemos con un canal abierto, pero la educación, la cultura y el miedo lo bloquean. Los niños muestran cómo debería ser la relación con el otro lado: directa, clara, intuitiva y llena de amor. Aprender de ellos, recuperar esa percepción y mantenerla, permite que las experiencias de comunicación nocturna no solo sean posibles, sino transformadoras. Marta, al documentar estos casos, empezó a planear un enfoque más amplio: no solo estudiar y recibir las comunicaciones, sino enseñar a los adultos a reconectar con su niño interior, a abrir la ventana y recuperar la receptividad que por naturaleza poseían al nacer. Esta fase del estudio era crucial para comprender cómo el canal se podía reactivar y cómo la interacción con los seres queridos fallecidos podía integrarse en la vida cotidiana, beneficiando la salud emocional, la paz mental y la cohesión familiar. Adera. Lo que Marta comenzó a observar con claridad era que las comunicaciones nocturnas no eran solo un fenómeno espiritual aislado, sino que tenían efectos tangibles sobre el cuerpo y la mente de quienes las recibían. Personas que habían vivido años de duelo intenso, de ansiedad constante y de sensación de abandono empezaban a mostrar cambios notables después de establecer contacto regular con sus seres queridos fallecidos. El primer efecto evidente era la disminución del miedo a la muerte.
Aquellos que habían experimentado la presencia de un familiar o amigo fallecido a las 3:33 de la madrugada cambiaban radicalmente su percepción de la mortalidad. Donde antes había terror, ahora había serenidad. Marta observó un patrón consistente. La certeza de que la conciencia de sus seres queridos continuaba existiendo y podía comunicarse reducía de manera significativa la angustia anticipatoria que muchos sentían frente a su propia mortalidad. Personas que antes evitaban hablar de la muerte empezaban a hacerlo con naturalidad, compartiendo recuerdos y reflexiones con una calma impresionante. La muerte dejaba de ser una amenaza y se transformaba en un tránsito natural hacia un estado de conexión más pleno. Otro cambio profundo se daba en la manera de vivir el duelo. Marta documentó casos en los que los pacientes pasaban de un duelo de ausencia, marcado por la creencia de que su ser querido había desaparecido por completo, a un duelo de distancia, basado en la comprensión de que esa persona existía en otro plano y podía comunicarse si el canal se abría. Este cambio no eliminaba el dolor, pero lo hacía infinitamente más soportable. La pérdida física seguía siendo real, pero la sensación de abandono desaparecía, reemplazada por la certeza de que el vínculo seguía intacto. Los efectos fisiológicos eran igualmente impresionantes. Marta comenzó a observar mejoras en la salud física de los participantes. La presión arterial disminuía, los patrones de sueño se normalizaban y se reportaba una reducción notable de los síntomas de depresión y ansiedad. En un caso, una mujer que llevaba años con insomnio crónico tras la muerte de su hijo empezó a dormir de manera continua después de recibir un mensaje nocturno. Su médico de cabecera no podía explicar el cambio, pero para ella era evidente. Su hijo le había transmitido que estaba bien, y esa certeza liberó al cuerpo de la alerta constante que mantenía su sistema nervioso en tensión permanente. Otro ejemplo vino de un hombre con hipertensión resistente a la medicación. Tras recibir un mensaje de su padre fallecido que lo instaba a dejar de cargar con la rabia, experimentó una relajación inmediata. Su presión arterial volvió a niveles normales, lo que permitió al cardiólogo reducir la dosis de sus medicamentos. Marta observó que cuando el estrés emocional se resolvía, el cuerpo respondía de manera tangible. Los efectos del duelo no solo se manifestaban en la mente, sino que tenían una correlación directa con la salud física. Estos casos llevaron a Marta a una conclusión fundamental: la comunicación con los fallecidos actuaba como un catalizador de transformación integral. El impacto no se limitaba a la esfera espiritual o emocional, sino que se manifestaba en el bienestar general del individuo. La certeza de que sus seres queridos continuaban existiendo y podían comunicarse ofrecía una paz que no solo aliviaba la mente, sino que también relajaba el cuerpo y fortalecía el sistema inmunológico. El patrón era consistente. Aquellos que practicaban la apertura del canal con intención, paciencia y apertura regular experimentaban mejoras graduales pero profundas. La transformación comenzaba con pequeños indicios: un sueño más reparador, una sensación de alivio después de un mensaje nocturno, una disminución de la ansiedad. Con el tiempo, estos cambios se consolidaban en un bienestar físico y emocional más estable. Marta comenzó a documentar no solo la frecuencia de las comunicaciones, sino también la intensidad del impacto en la vida diaria de los receptores. La reciprocidad también jugaba un papel crucial. Marta observó que los mensajes no eran unidireccionales. Cuando una persona enviaba amor y pensamiento consciente hacia su ser querido fallecido antes de dormir, esa energía llegaba al otro lado y era percibida, intensificando la comunicación. Una mujer relató cómo su madre fallecida le decía que cada noche que pensaba en ella antes de dormir era como encender una luz que la iluminaba en el otro plano. Esta interacción bidireccional fortalecía el vínculo, creaba un flujo de comunicación más consistente y amplificaba los efectos positivos sobre la salud emocional y física. El aspecto transformador más impresionante, según Marta, era la manera en que estas comunicaciones cambiaban la vida cotidiana de las personas. Los receptores empezaban a tomar decisiones con mayor claridad, a relacionarse de manera más saludable con los demás y a experimentar un aumento significativo de la resiliencia emocional. La certeza de que el amor no se pierde y que los vínculos continúan más allá de la muerte proporcionaba un ancla emocional estable, capaz de sostener a las personas en momentos de crisis y dolor intenso. Además, Marta notó que este proceso no era exclusivo de adultos con experiencias previas o dones especiales. Cualquier persona podía abrir el canal, cultivando la receptividad de manera consciente. La combinación de intención clara, apertura sin expectativas y paciencia sostenida era suficiente para iniciar la transformación. Los resultados variaban en intensidad y rapidez, pero la dirección era siempre positiva: mayor tranquilidad, menor miedo, mejor salud y un sentido renovado de conexión con el amor que perdura. La implicación más profunda de sus hallazgos era ética y social. Ignorar esta dimensión del ser humano, su capacidad de recibir y transmitir amor más allá de la vida física, representaba no solo una limitación científica, sino un daño potencial.
Millones de personas que sufren de duelos prolongados, insomnio, ansiedad o depresión podrían beneficiarse de aprender a abrir el canal y establecer contacto con sus seres queridos fallecidos. Marta entendió que integrar estas prácticas en la vida cotidiana, junto con la medicina convencional, no solo era posible, sino que era un acto de compasión y respeto hacia la dimensión completa del ser humano. Lo que Marta comenzó a comprender con el tiempo es que la comunicación con los fallecidos no solo tenía efectos internos, sobre la mente y el cuerpo de quienes la recibían, sino que también podía influir directamente en la vida cotidiana, actuando como un sistema de guía y prevención. La relación entre vivos y muertos no era unilateral, había un intercambio constante, sutil pero poderoso. Cada mensaje recibido, cada sensación, cada olor, era una respuesta a la apertura de un canal que los vivos creaban con su intención consciente. Un ejemplo que ilustraba esto de manera dramática fue el caso de Luis. Luis se despertó a las 3:33 de la madrugada con una sensación de urgencia absoluta, acompañada del olor inconfundible del tabaco que su padre fallecido fumaba toda su vida. Aunque en un principio dudó, su intuición lo llevó a revisar la cocina, donde descubrió una fuga de gas que habría sido letal de no haberse detectado a tiempo. Marta lo documentó con detalle, y el patrón se repitió en múltiples casos. La comunicación con los fallecidos, cuando era recibida con apertura y atención, podía actuar como un sistema preventivo en la vida de los vivos. Estos mensajes preventivos no siempre se manifestaban de manera tan dramática como la fuga de gas. A veces eran advertencias sobre salud, problemas financieros o decisiones importantes que podían evitar errores graves. Marta recogió numerosos testimonios. Una madre que recibió el mensaje de su hija fallecida para llevar a su nieto al médico, y gracias a ello se detectó una arritmia grave. Un hombre que descubrió documentos legales ocultos siguiendo instrucciones percibidas en sueños. Y un niño que advirtió a su abuela de un riesgo de trombosis semanas antes de que se manifestara clínicamente. La clave estaba en la apertura y la receptividad del receptor. Marta observó que aquellas personas que mantenían un enfoque de atención consciente y libre de expectativas rígidas podían percibir incluso señales muy sutiles. Un aroma tenue, un cambio en la temperatura, una emoción inesperada o un sueño extraordinariamente vivido. Cada una de estas señales era un mensaje codificado que, interpretado correctamente, podía tener consecuencias prácticas y vitales. Un aspecto particularmente fascinante era cómo los niños captaban estas señales con mayor facilidad que los adultos. Sin filtros racionales y sin creencias limitantes sobre lo posible, los niños se convertían en receptores naturales de las comunicaciones. En uno de los casos documentados, una niña de 6 años describía juegos con un hermano que nunca había nacido y cuyas características coincidían exactamente con las fotografías existentes. Su capacidad de recibir información veraz sin conocimiento previo demostraba que la percepción de estos mensajes no dependía de la experiencia, sino de la apertura del canal. Marta también observó que la comunicación se intensificaba en momentos críticos de la vida de los receptores. Pacientes terminales, por ejemplo, experimentaban una aceleración del proceso, los susurros se convertían en voces claras, las presencias en apariciones tangibles, y la conexión alcanzaba su plenitud al final de la vida. Este patrón sugería que la comunicación era proporcional a la receptividad y necesidad del receptor. La muerte, en ese sentido, no era un final, sino la apertura total del canal, donde el intercambio de amor y guía se volvía absoluto. El fenómeno de la reciprocidad era aún más profundo. Marta constató que no se trataba solo de recibir mensajes, sino de enviar energía consciente hacia el fallecido. Cada pensamiento amoroso, cada recuerdo positivo, cada intención de bienestar enviada antes de dormir era percibida por el otro lado. En un caso, una mujer relató que su madre fallecida le decía que cada noche que pensaba en ella encendía una luz en el otro lado, confirmando que el acto de recordar y amar activamente el vínculo aumentaba la intensidad y claridad de las comunicaciones. La interacción no era unidireccional, era un diálogo constante, un flujo de amor y atención entre los planos de existencia. Este intercambio tenía implicaciones prácticas sorprendentes. Marta documentó situaciones donde la guía de los fallecidos prevenía errores críticos, evitaba accidentes y alertaba sobre riesgos médicos. Los mensajes podían llegar de múltiples formas: sueños vividos con detalles concretos, olores distintivos, emociones intensas o sensaciones físicas inexplicables. Cada indicio tenía su propósito y requería del receptor la atención consciente para ser interpretado correctamente. Además, las comunicaciones en cadena demostraban que los fallecidos podían sincronizar sus visitas con múltiples receptores simultáneamente, ajustándose a las zonas horarias y circunstancias de cada persona. Marta describió casos en los que hermanos en distintas ciudades del mundo recibieron la presencia de un padre fallecido exactamente a las 3:33 hora local, sin coordinar previamente sus experiencias. Esta sincronización sugería una capacidad que trascendía la noción de tiempo lineal en el plano físico,
reforzando la idea de que la conciencia no estaba limitada por las leyes de nuestra realidad. El componente de la paciencia era igualmente crítico. Marta enfatizaba que no todas las noches traerían experiencias visibles o claras. La apertura del canal requería práctica y constancia. Algunas personas recibían señales desde la primera noche, otras tardaban semanas. Sin embargo, quienes persistían con intención clara y sin expectativas rígidas terminaban experimentando la comunicación, y con ello, los beneficios transformadores en su bienestar emocional, psicológico y físico. El impacto sobre la vida diaria también era notable. Los receptores desarrollaban mayor resiliencia emocional, tomaban decisiones más equilibradas y cultivaban relaciones humanas más saludables. La certeza de que el amor persistía más allá de la muerte actuaba como un ancla emocional que mitigaba el estrés crónico, mejoraba la concentración y fortalecía el sentido de propósito. La vida de quienes se abrían a estas experiencias mostraba un patrón de transformación consistente, mayor serenidad, claridad mental y sentido de conexión. Marta concluyó que integrar la apertura del canal con prácticas de atención consciente y medicina convencional no solo era posible, sino deseable. Ignorar esta dimensión del ser humano representaba una pérdida de oportunidad para aliviar sufrimiento emocional, prevenir riesgos y fortalecer la salud integral. Los mensajes de los fallecidos no reemplazaban la ciencia, pero actuaban como un complemento inesperado y profundamente significativo. Por último, Marta observó que el fenómeno también tenía un componente educativo y formativo. Las generaciones jóvenes, con canales naturalmente abiertos, podían enseñar a los adultos a recuperar esa capacidad de receptividad. La interacción entre niños y adultos, guiada por la intención consciente y el respeto por la experiencia del otro lado, podía acelerar la apertura de los canales en los mayores y fomentar una comprensión más profunda de la vida, la muerte y el amor que perdura más allá del cuerpo físico. Al llegar a este punto, Marta comprendió algo que había estado frente a sus ojos durante décadas. La comunicación con los seres queridos fallecidos no era un fenómeno aislado ni anecdótico. Era un patrón consistente que unía amor, intención y apertura en un tejido invisible que atravesaba la vida y la muerte. Cada testimonio, cada olor, cada sueño, cada sensación y cada mensaje recibido formaba parte de un mapa que conectaba a los vivos con los que habían partido, revelando un sistema de soporte emocional y práctico que trascendía la comprensión convencional. La primera lección que Marta aprendió es que la muerte no interrumpe la relación, solo cambia la forma de contacto. Lo que antes se experimentaba como ausencia, dolor y vacío, podía transformarse en una presencia constante, silenciosa y amorosa. La experiencia de quienes abrían el canal a las 3:33 de la madrugada mostraba que la muerte no es un muro infranqueable, sino un filtro que se adelgaza lo suficiente para permitir la comunicación cuando se cumplen ciertos parámetros: intención, apertura y receptividad. La hora de las 3:33 no era un capricho, sino la ventana en la que el cerebro y la conciencia del receptor estaban más receptivos, como si el universo conspirara para que el encuentro se produjera. La segunda lección es que todos nacemos con la capacidad de percibir estas comunicaciones, pero los filtros culturales, educativos y racionales de la adultez cierran parcialmente el canal. Los niños son receptores naturales porque sus mentes aún no han impuesto límites a lo posible. Los adultos pueden reabrir estas ventanas con paciencia, práctica y disciplina emocional, recuperando la conexión que alguna vez fue natural. Marta observó que no se trataba de tener un don especial, sino de recuperar una condición innata, una habilidad que la humanidad había perdido gradualmente. Un tercer descubrimiento es el impacto terapéutico profundo de estas experiencias. La certeza de que los seres queridos siguen existiendo y pueden comunicarse tiene efectos concretos sobre la salud física y mental: reducción del estrés, mejor calidad de sueño, disminución de la presión arterial, alivio de ansiedad y depresión. Los casos documentados mostraban que la comunicación no solo confortaba, sino que actuaba como catalizador de cambios medibles en la fisiología de quienes la recibían. Marta entendió que ignorar esta dimensión del ser humano era no solo una limitación científica, sino una negligencia potencialmente dañina para millones de personas que sufrían en silencio por la pérdida de alguien amado. La cuarta lección es que la comunicación es bidireccional. No solo recibimos mensajes, también enviamos señales al otro lado. Cada pensamiento de amor, cada recuerdo consciente y cada intención de bienestar enviada antes de dormir es percibida y respondida. La reciprocidad refuerza la relación, intensifica la claridad de los mensajes y fortalece el vínculo entre planos. Marta comparaba este intercambio con un diálogo de luces. Los vivos encienden su luz antes de dormir, los fallecidos encienden la suya a las 3:33, y donde ambas luces se encuentran, la comunicación se vuelve posible. Este principio enseñaba que la interacción con los fallecidos no es pasiva, cada acto de amor consciente amplifica el contacto y la seguridad emocional. Además,
Marta documentó que los fallecidos podían sincronizar sus comunicaciones con múltiples receptores, incluso en distintas ciudades y zonas horarias. Este fenómeno de comunicaciones en cadena demostraba una inteligencia y coordinación que trascendían el tiempo físico. La experiencia de hermanos y hermanas despertando simultáneamente en distintas partes del mundo a la misma hora local evidenciaba que el otro lado operaba con un conocimiento y un propósito que no se ajustaba a las limitaciones terrenales. Marta comprendió que la conciencia después de la muerte no estaba restringida por el espacio ni por el tiempo, podía atender a cada ser querido según sus necesidades locales y personales. Otro hallazgo crítico fue el papel de los animales domésticos. Perros y gatos reaccionaban a las presencias de los fallecidos con una sensibilidad que los humanos rara vez poseían. La observación de estas reacciones proporcionaba evidencia adicional de la existencia de las presencias y servía como guía para los receptores humanos, ayudándoles a reconocer y validar las señales que, de otro modo, podrían ignorar. Marta concluyó que los animales actúan como amplificadores del fenómeno. Su percepción instintiva detecta frecuencias que los humanos filtran, ofreciendo pistas y consuelo a quienes permanecen atentos. Marta también destacó la importancia de las fechas significativas. Aniversarios, cumpleaños y fechas con carga emocional aumentaban la intensidad de las comunicaciones. Esto demostraba no solo la conciencia del fallecido sobre el calendario terrenal, sino también un compromiso continuo con la vida de sus seres queridos. Las experiencias recurrentes en estas fechas reforzaban la idea de que la comunicación no es esporádica ni caprichosa, sino un acto deliberado y sostenido de amor. Finalmente, Marta enfatizó el aspecto preventivo y práctico de la comunicación. No todos los mensajes eran emocionales, muchos eran advertencias concretas que podían salvar vidas o prevenir daños graves. La combinación de percepción sensible, apertura consciente y atención activa podía convertir las experiencias nocturnas en herramientas vitales para la supervivencia y el bienestar. El mensaje final que Marta quería transmitir es simple, pero profundo: la muerte no es el final, y la comunicación con los fallecidos es posible para todos. Requiere intención clara, apertura de la mente y el corazón, y paciencia. Cada noche, cuando el mundo duerme y la oscuridad es total, los seres queridos esperan pacientemente a que los vivos abran la ventana, incluso si solo dura unos minutos. Es en esos momentos que la conexión se fortalece, el amor se comunica y las vidas se transforman. Marta reflexionaba: quienes recibían estas comunicaciones experimentaban una transformación integral, la muerte dejaba de ser una amenaza, el duelo se volvía más llevadero, la salud física y mental mejoraba, y la comprensión del amor se expandía más allá de los límites físicos. La humanidad, dijo Marta, tiene acceso a un recurso invisible pero inmenso: la guía, el amor y la presencia constante de quienes ya han partido. Solo necesitamos aprender a escuchar, a abrirnos y a sostener la luz de nuestra intención para que el otro lado pueda hablar. Y así, en la quietud de la madrugada, a las 3:33, mientras el mundo dormía y la oscuridad cubría cada hogar, Marta sabía que millones de seres queridos esperaban con paciencia y amor incondicional, listos para atravesar el velo que separa la vida de la muerte. Lo único que pedían era nuestra atención consciente, nuestra disposición a recibir y nuestro amor. Porque el amor verdadero no conoce límites, ni tiempo, ni distancia, ni muerte. Y esa era la lección definitiva que Marta quería dejar: la muerte no rompe los lazos, solo transforma la forma en que podemos percibirlos.